noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches, noche de jueves, noche de análisis más que esperada, porque estaremos conversando sobre temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Hablaremos de la llegada del señor ministro de la Defensa Nacional a la Asamblea Legislativa ante el llamado que realizan precisamente para conocer determinadas respuestas con relación al 9 de febrero, la incursión del señor presidente de la República, Nayib Bukele, con diferentes autoridades dentro de este órgano legislativo. La comisión ha citado para esta próxima semana al director de la Policía Nacional Civil. Siempre en esta investigación hablaremos de la Corte de Cuentas de la República, de la Corte Suprema de Justicia en torno al tema de probidad. El doctor Miguel Fortín Magaña está con nosotros y también, por supuesto, Marvin Aguilar. Con ellos estaremos profundizando temas de coyuntura, de actualidad. Aguánteme un ratito, tengo muy buenos consejos, y es que Chocomeller es ideal para combinar con cualquier fruta congelada, ya sea banano, fresa, uva, kiwis, etcétera. La fruta de su predilección. Encuéntralos tanto en supermercados y tiendas de mayoreo. Recuérdelo, Chocomeller es calidad Meller. Y vamos con el resumen de la entrevista del día de ayer para tener un poco de contexto de los tópicos y los actores que han hecho noticia. Iniciamos. Este miércoles en 8.com. Presidente de Alianza Evangélica, reverendo y licenciado Mauricio Castellón, ¿cómo reciben ustedes la noticia de un cierre de una cuarentena? Nos sorprendió, ¿verdad? En un principio no estábamos listos para una cuarentena prácticamente total, ¿verdad? Como mucho de la sociedad salvadoreña, bueno, todos. Pero definitivamente al ver la evolución de la pandemia y al ver la preservación de las vidas, es algo que definitivamente hemos apoyado, y no solamente en el tema de la cuarentena, sino también en los efectos que esto ha traído, como son las necesidades económicas, como es la necesidad de consuelo, de consejo. Así que para nosotros ha sido una gran oportunidad como iglesia llevar ese mensaje de esperanza, de alivio a la familia salvadoreña. Pastor Luis Díaz, quien es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Evangélica. ¿Cómo se unificaron? ¿Cómo llegaron a un feliz término de determinar cuál iba a ser el procedimiento? Porque ciertamente ya no se podían reunir. Como Iglesia Evangélica, pues obviamente hemos estado en un reacomodo en todo sentido, por el hecho de que nosotros teníamos el proceso ya muy bien estructurado para poder tener las reuniones presenciales. Sin embargo, ante esta situación realmente se requería muchísimo para lograr que las iglesias pudieran funcionar. Entonces, fue una situación que nos tomó por sorpresa básicamente a todos. Ahora, con relación a la forma en la que cada denominación y cada organización se fue ajustando, obviamente favoreció el hecho de que se intensificaron las capacitaciones, las sesiones de trabajo para poder evaluar todas las circunstancias diversas que esto estaba generando. Y obviamente cuando se dio la necesidad de cerrar las iglesias, no dudamos en hacerlo, porque como iglesia cristiana somos conscientes que hay que proteger la vida. La Alianza Evangélica del Salvador trató de conversar con el gobierno para unificar los protocolos, pero hasta este momento, hasta esta fecha, no se ha tenido una respuesta. Hemos buscado trabajar junto con otros actores de la sociedad, de la mano con el gobierno. En una primera instancia, definitivamente, enviamos carta, ¿verdad?, como Alianza Evangélica, como denominaciones también, y no teníamos una respuesta inmediata, pero creemos que este último esfuerzo que se ha hecho, donde ya se nos ha solicitado el protocolo para revisarlo, es parte de esa respuesta. Lo que buscamos no es en ningún momento protagonismo, no es en ningún momento desplazar a nadie, sino hacer un trabajo en conjunto. Si todos nos ponemos de acuerdo, si nos respetamos y dialogamos, vamos a enfrentar juntos esta pandemia.
Ese es el postulado, es el principio sobre el cual trabaja la Alianza Evangélica y por eso anima, ¿verdad? Y cohesiona a toda la Iglesia Evangélica del Salvador para trabajar en coordinación con las alcaldías, con la comunidad, con las personas en las cuales se encuentra cada una de las iglesias locales. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Iniciamos, señores, y con el mayor de los placeres le doy la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña. Doctor, buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sergio? Saludos, Marvin. Un gusto de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Le doy la bienvenida también a Marvin Aguilar. Marvin, un gusto tenerte en casa. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Un gusto de estar con usted aquí. Un saludo a la audiencia y a ti, Sergio. Gracias. Les agradezco a los dos el tiempo destinado a la población salvadoreña. Iniciamos, tenemos mucho de qué hablar, nos frotamos las manos. Arranco. Doctor Miguel Fortín Magaña, su análisis de la llegada el pasado viernes de el señor ministro de la Defensa Nacional a la Asamblea Legislativa. ¿Su opinión? Bueno, yo creo que en todo Estado de Derecho evidentemente existen contrapesos y para eso sirven las instituciones, para que no haya ninguna que se sienta una especie de monarquía sobre, bueno, y aún las monarquías modernas, que también son monarquías de derecho, las monarquías constitucionales, existen los contrapesos. Nadie está sobre la ley. El mismo rey de España, el mismo rey, la reina de Inglaterra o la reina de Bélgica o lo que sea, no están sobre la ley. Y por eso existen los contrapesos. Eso lo definen los estados de derecho. El poder legislativo legisla, el poder ejecutivo ejecuta y el poder judicial dirime las discusiones, ya sea con las leyes para el pueblo o entre los dos otros órganos del Estado. Pero eso es lo que desafortunadamente pareciera que no entiende muchas veces muchas personas del Ejecutivo, que no están sobre la ley. Y el ministro Merino Monroy llegó y cometió algo muy grave. Trató de no mentir y por eso no dijo nada. Pero al no decir nada se burló de la Asamblea Legislativa. Se le preguntó puntualmente quién había dado la orden sobre estar el 9 de febrero. En un momento sugirió que era el Estado Mayor Presidencial. Entonces, uno de los diputados le preguntó que si podía decir el nombre, nada más eso le preguntó, el nombre de la persona que estaba a cargo del Estado Mayor Presidencial. Y no lo hizo. Cuando ese mismo diputado finalmente le preguntó y le dijo, ¿usted conoce a fulano de tal? Le estaba diciendo el nombre del jefe del Estado Mayor Presidencial ese día. Entonces, si ustedes quieren volverlo a ver, analicen las gesticulaciones. Él se cruza de brazos, baja la cabeza y se le queda viendo con una figura de odio al interpelador, en este caso al diputado, que claramente lo había en ese instante arrinconado. Y entonces dijo que sí lo conocía, pero dijo que no sabía o que no quería decir, y este es el punto, que no quería decir qué puesto tenía. En fin, después de no sé cuántas horas, el ministro de la Defensa, a juicio mío, hizo un papel deplorable. Deplorable porque no respetó la institucionalidad. Y si bien no se puede decir formalmente que haya mentido porque no contestó nada, él no estaba en una corte marcial en donde de alguna manera, o en un estado soberano distinto a El Salvador, que lo tenía interpelado o que lo tenía detenido y que entonces él tendría que decir nada más su nombre, rango y número de serie. No. Estaba delante de la Asamblea Nacional. Estaba delante de, como en Estados Unidos, cuando se le llama a un militar o lo que sea. Tiene la obligación de responder y no lo hizo. Esto, por tanto, debe continuar. Y eso es lo que viene ahora, la continuación de esa interpelación para deducir responsabilidades, porque ese 9 de febrero
el presidente de la República se tomó el recinto legislativo, tocó el gong, se sentó en la silla presidencial de la Asamblea y dijo la terrible frase: ahora se sabe quién manda aquí. Después de tocar el gong, con lo que se abre la Asamblea Legislativa, y de sentarse en la silla, que es un símbolo inequívoco. De manera que ese día, por unos minutos, se consumó un golpe de Estado. Ese golpe de Estado después se reculó y dijo que Dios, Alá, o quien haya sido, al fin y al cabo es el mismo, le dijo que tuviera paciencia. Pero ese día hubo un golpe de Estado. Marvin, voy con usted, por favor. Esto de la interpelación hay que verlo desde, digamos, el punto de vista político y el punto de vista jurídico, ¿no? Lo que pasó el viernes pasado fue un acto político que la Asamblea hizo en relación a un funcionario del Ejecutivo, que tiene todo el derecho constitucional a hacerlo. Yo lamento que los constituyentes no hayan dejado, digamos, la acción vinculante de la interpelación. Estoy de acuerdo. Y digamos, este error jurídico histórico, si usted quiere, es porque también los que hicieron la Constitución y los que nos han gobernado durante este tiempo no querían que la Asamblea se metiera con los, digamos, sus funcionarios del Ejecutivo. Entonces, cualquier crítica que se le haga al presidente Bukele de la actuación en relación al ministro o digamos... No, pero yo hablaba del ministro ahora. No, claro. Pero cualquier crítica que se le haga, él lo que está usando son los recursos que han establecido los que hoy no les gustan esos recursos, ¿verdad? Porque la no vinculación no es algo que el presidente Bukele se lo haya inventado. Se lo inventó precisamente los grupos que redactaron la Constitución, sí, que ahí están las firmas, ¿verdad? No, pero eso fue antes del FMLN inclusive. Pues. No, claro, pero aún nunca lo han querido cambiar. Usted mencionaba el caso de las comparecencias que se hacen en el Congreso estadounidense. Claro. Usted sabe que allá también hay comparecencias para autorizar a los funcionarios del gabinete del presidente. Sí. Cuando el presidente de los Estados Unidos propone a los secretarios, ¿verdad? Incluso a los embajadores, tienen que ir a comparecer a una comisión del Senado estadounidense para que el Senado dé el visto bueno. Y si el Senado no lo da, no los puede nombrar. Lo pueden dejar incluso bloqueado sin gabinete al presidente, sin embajadores, ¿verdad? Entonces, yo creería que, vuelvo a insistir en algo, cuando usted ve la oposición, ¿verdad?, que tiene el presidente Bukele, usted se da cuenta de que ellos tienen ahorita mayoría calificada. Arena, FMLN, PDC hacen mayoría y podrían cambiar muchas cosas. Hasta el presidente. Que es de ley y no lo hacen. Es correcto. ¿Por qué? Porque ellos están esperando volver a gobernar, ¿verdad? Están esperando volver a gobernar, no, ahí sí no estoy regresar al... No, por eso no hacen las reformas que deberían de hacerse. Porque yo le voy a decir, ese jueguecito en el que hemos estado por la pandemia, que me imagino que usted y yo podemos estar de acuerdo en eso. Sí. Yo apruebo, yo veto, yo apruebo, yo veto, yo supero el veto, yo lo mando a las... O sea, que hemos estado así 5 meses, que es cansado para la población. No existiría si hubiera una ley de estado de excepción que defina claramente cuándo se va a convocar el estado de excepción por pandemia, por rebelión, por sedición, por amotinamiento, por desobediencia civil, y establecer claramente que el presidente lo hará en estas y estas circunstancias. Porque la sentencia de la sala dice que ya basta de vetos, que piense mejor a la hora de usar vetos, pero no manda a regular esto, y mientras no esté regulado, doctor... No, pero eso no le toca a la sala realmente. No, a la Asamblea Legislativa. Eso le toca a la Asamblea. Exacto, haber regulado eso. Pero existe el decreto 661. No, pues sí, pero el decreto 661... ya prácticamente eso ya murió, ¿verdad? No, Marvin, porque ese decreto, vence el 7 de septiembre. Eso es la fecha, pero la fecha no es vinculante con el decreto, y de hecho la Corte Suprema de Justicia le manda a modificar las fechas. Habrá que esperar que el presidente... Ese es el problema, que el presidente va a volver a vetar, si pudiera, pues que no puede, y va a volver a trazar. Pero todo eso pasa porque tenemos un ordenamiento jurídico, doctor, que está pensado para favorecer a los que tienen el poder. Pero Marvin, le hago una pregunta, solo es una pregunta. Y mientras eso no lo cambia la Asamblea Legislativa, va a ser así. Sí, pero no es lo que el presidente adujo durante toda la campaña, que los mismos de siempre y que él iba a ser diferente. ¿Dónde está la diferencia? No recurrir
a esas trampas. Entonces es un jurídicas, tramposo. no recurrir a esas trampas en estos momentos equivaldría a una lucha de tigre suelto con burro amarrado. Sí, pero el tigre suelto aquí es el presidente. No, los diputados no son sencillos tampoco. Pero doctor. están amarrados porque tienen 15 días. El juego siempre ha sido el mismo. ¿Quién tiene más experiencia política? Bueno, supongo yo Los que el diputados. Broso, Herbert Saca, Los diputados. el otro No, Araujo. Los diputados que son en conjunto. No, por es que ejemplo, alrededor del presidente hay un usted montón ahí de cosas. Usted tiene ahí en los... No, por eso, pero los diputados no son las hermanitas de la caridad. Y que aquí no hay hermanitas de la caridad. Entonces estamos Aquí no hay hermanitas de la caridad en ningún lado. Como no hay hermanitas de la caridad, hay pandemonium, ¿verdad? Y entonces esto tiene que volverse forzosamente un pleito de diablos. Ese es el problema. Desafortunadamente, digo yo, yo no estoy diciendo que eso sea correcto. Ojo, No, pero estoy yo- diciendo que de repente, si estamos entre fieras, Claro, pero eso es lo que yo sí estoy diciendo. Yo Lo estoy que hay que diciendo hacer es que afilarse los colmillos. el país necesita diputados y presidentes y gabinete de gente honesta. Entonces, muchas personas... que yo creo que el No, pero 28 solo déjeme terminar la idea. Muchas personas votaron por este señor porque pensaron que era una persona diferente. Yo, que soy psiquiatra, conozco la personalidad de cada quien y sé que tiene una personalidad patológica, lo digo con todo respeto, porque no ocuparía mi profesión como un insulto. Pero él tiene una personalidad narcisista y realmente paranoide. Entonces, tanto que la esposa y él no salen prácticamente para nada porque tienen miedo de la pandemia. Y ya es una condición paranoide que está afectando a mucha población. Pero este no ha resultado mejor que lo que dijo. Aparte de que nunca, usted y yo sabemos que nunca iba a ser el tren, ¿cómo se llama? Rápido, ni que iba a ser el aeropuerto y todo. De acuerdo, pero esas son promesas de campaña. Pero no ha resultado mejor. Al hablar de los mismos de siempre, él estaba desligándose de esas personas. Iba a actuar de una manera distinta, pero no lo ha hecho. Y usted, Marvin, que es un hombre honesto, al que yo conozco desde hace mucho tiempo, y yo sé que no me lo va a decir en público, y probablemente tampoco en privado, pero realmente esta gente no es lo que dijo que iba a ser. Usted hubiera sido un excelente alcalde de San Miguel. ¿Pero qué fue? Vamos a ocupar las palabras que le gustan al presidente. ¿Qué fue lo que impidió que usted fuera candidato? Los poderes fácticos que tiene el presidente y los otros partidos. Entonces yo no veo diferencia en eso. Doctor Marvin, quiero también darle la bienvenida a Calixto Mejía para incorporarlo y tener diferentes corrientes de pensamiento. Calixto Mejía, muy buenas noches, un placer saludarlo. Sí, buenas noches, Sergio. Saludo a Miguel, a Marvin y saludo a todos nuestros compatriotas. Listo. Calixto, queremos escuchar su deposición con relación a su valoración a la llegada del señor ministro de la Defensa Nacional el viernes pasado a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el balance que usted realiza? Por favor. En el programa anterior, que hablamos algo al respecto, yo expresaba que me imagino que muchos compatriotas también coincidirán conmigo, en que realmente no iba a haber nada extraordinario en términos de las respuestas que el ministro de Defensa diera al Pleno Legislativo y a la Nación sobre el tema del golpe de Estado. O sea, no iba a decir yo soy responsable de haber militarizado la Asamblea Legislativa. No, yo creo que nadie esperaba eso y eso hubiera sido la sorpresa, como también nadie hubiera esperado pues que el ministro dijera pues quien me dio la orden fue el comandante general de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República. Dicho eso, creo que políticamente hablando es importante, más allá de las respuestas evasivas y escuetas del ministro, es importante el mensaje político para el presente y para el futuro de funcionarios públicos en general y particularmente de quienes tienen la responsabilidad política, porque ser ministro es una responsabilidad política, la responsabilidad política de tener bajo su jurisdicción las armas, es decir, la Fuerza Armada, y que en el presente y en el futuro piensen dos veces o más
para generarle al país daño como lo que se le generó cuando llegaron a la Asamblea Legislativa. El daño está hecho, va a costar mucho reponernos de ese daño, no sé si toda esta generación, y entonces creo que eso es lo que yo le veo en términos políticos de positivo de la interpelación, eso por un lado. Por otro lado, eso también sería ingenuo decir que eso se acabó, es decir, que ya se cerró ese capítulo, se ha cerrado una etapa, y yo soy de los que pienso que en países en proceso democrático, ¿verdad?, tierno, joven como el nuestro, digamos, una democracia joven, que está en peligro, pero esa es otra cosa, pero joven, estas cosas difícilmente queden impunes, y más temprano que tarde, y quizás cuando ya no sea el señor ministro, ya no tenga ese cargo, aparecerán esos procesos, y eso, yo creo que eso es más que sano. Por lo tanto, a mi criterio, no se cierra con el recomendable que dé la Comisión Política de la Asamblea Legislativa al presidente. Así es mi opinión. Perfecto. Voy con Marvin. También acuerdan diputados citar al director de la Policía Nacional Civil en torno a ese tema. Marvin Aguilar, tu opinión. Yo lo he dicho en otras plataformas mediáticas. Se está pavimentando el camino para futuras acciones penales. O sea, yo voy a decir algo. El Ejecutivo ganó mediáticamente esa interpelación. A la gente le pareció aburrido, pérdida de tiempo, a la gente eso no le beneficia, no le perjudica. 12 horas, si usted quiere, ahí, ¿verdad?, en una interpelación tediosa. Si usted quiere, la gente malinterpretando algunas acciones, los diputados discutiendo entre sí. Es decir, la sensación que quedó fue que eso era un circo para la gente. Pero si leemos entre líneas, se está pavimentando el camino para futuras demandas. Por ejemplo, usted dijo que sugirió, fíjese que yo leo que dijo directamente que el encargado del operativo era el Estado Mayor Presidencial. Sí, lo dijo. Pero no dijo el nombre. Exacto. Entonces, pero cuando le muestran la fotografía, tuvo que identificar digamos, al oficial a cargo del Estado Mayor Presidencial. Entonces, recordemos el caso, yo siempre lo traigo a colación porque es importante, el caso de la masacre de los jesuitas. El responsable nunca fue el comandante general de la Fuerza Armada. Es más, jamás ni siquiera se le ha sentado para preguntarle qué sabía él o qué no sabía, ni siquiera como testigo. Tampoco los responsables han sido el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. No, el responsable fue el jefe a cargo del perímetro de seguridad de la zona, que era el director de la Escuela Militar, que es el coronel Guillermo Benavides, y que está preso todavía, porque como se derogó la ley de amnistía, ¿verdad? Entonces está preso por eso, es el único que está preso. Y esto estamos hablando, ¿cuánto? 37 años después, ¿verdad? Entonces, creo que lo que dice ahí el contertulio, ¿verdad?, vía Skype, es lógico, y yo lo que veo es la pavimentación digamos, de todos estos casos, porque lo que la Asamblea buscaba era determinar si había habido rebelión o sedición. Y en ese sentido, la comisión, ojo, la comisión que sí tiene efectos, ¿verdad?, digamos, para certificar a la Fiscalía General de la República sobre delitos, la comisión va a mandar a llamar al jefe del Estado Mayor Presidencial, porque en la misma declaración el ministro de la Defensa dice que el que pidió refuerzo de efectivos es el Estado Mayor Presidencial, ¿verdad? Es decir, que quiere decir que ellos ya tienen un número determinado de efectivos para dar seguridad al presidente, pero ese día pidió un refuerzo de efectivos militares para la seguridad del presidente. Entonces tendrá que explicar por qué el refuerzo en la comisión. Y en la comisión sí hay, ojo, en lo que se va a contestar, porque ahí sí hay posibilidades que la Asamblea lo mande a la Fiscalía. Y en el caso, ojo, en el caso de el director de la Policía Nacional Civil, recordemos que
tendrá que explicar la persecución, si usted quiere, que se hizo, porque para eso lo van a mandar a llamar un día antes a los diputados, porque hubieron 2 diputados ahí. No, varios. No, pero los que dijeron públicamente son uno de Arena y una del FMLN, dijeron que ellos fueron acosados en sus viviendas un día antes, otros no lo dijeron en el plenario, pero se ha dicho que le fueron a tocar la puerta de la casa. Entonces, ¿es eso constitutivo de violación de derechos humanos? Porque si la comisión determina que ha habido allí violación de derechos humanos, recordemos que entonces la Asamblea podría destituir a los titulares de seguridad pública, porque la Constitución lo establece, que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el director de la Policía Nacional Civil, si en dado caso la Asamblea, la interpelación es por y se determina que ha habido violación a los derechos humanos, procede inmediatamente a la destitución. Entonces, digamos que se está pavimentando, si ustedes, por eso estoy diciendo, se está pavimentando una serie de, digamos, de fuerza, si usted quiere, documental, para que pueda en un futuro procederse con el Código Penal por estas acciones del 9 de febrero. A lo que hay que llamar la atención es también, y aquí yo lo digo, es el papel del fiscal general de la República, que ya estableció que no hay, digamos, prueba documental y certificada de que ahí se cometió un delito. Pero mire, Marvin. Vea, y eso de alguna manera los exime, si usted quiere por ahora, ahí es donde, de cualquier responsabilidad. Ahí es donde yo discrepo de usted. Es decir, sí estoy de acuerdo, se está pavimentando esto. Se está pavimentando esto. Y puede que a la población le haya parecido aburrido. Pero hay cosas, el proceso judicial o la enmarcación de un proceso judicial en un tribunal cualquiera puede también ser aburrida. Lo interesante al final es la respuesta que dan los jueces finalmente y la sentencia que se establece. Y aquí yo sí creo que están pasando un montón de cosas, porque yo le repito, yo sí espero que en El Salvador llegue un día en que haya políticos suficientemente honestos de cualquier tendencia. Es que aquí no se trata de que si alguien es de derecha, es de centro o es de izquierda, se trata de que sean gente honesta, que en un momento determinado no solo hable y señale a los demás, sino que también haga un contrapeso para sí mismo y permita que las instituciones funcionen, que no sean amaños de tú vas para alcalde, tú vas para diputado, y como no te conseguimos que tú fueras para diputado por este partido, te meto en este otro, pero la cosa es que yo quiero que estés de diputado. Ese tipo de cosas no se valen. Yo sí creo que hay una cosa diferente entre lo que pasó con la masacre de los jesuitas, que me parece un muy buen ejemplo, pero lo que pasó ahí y lo que pasó el 9 de febrero. Porque si en la masacre de los jesuitas hubiera estado el ministro de la Defensa en el campus de la UCA y hubiera estado el presidente de la República, otro gallo sería. Es decir, y esto fue lo que pasó el 9 de febrero. El 9 de febrero no solo estaba el jefe del Estado. El presidente llegó el siguiente día. Sí, pero llegó... a rendir respeto, dice. Sí, pero usted y yo sabemos que eso no es cierto, pues. O sea, realmente el presidente cuando Como hace... siempre dicen que el delincuente regresa a la escena del crimen. Muy bien, no lo había visto así, pero... Es psiquiatría, usted sabe. Sí, es cierto, psiquiatría forense. Pero la cuestión es que, además, usted se acuerda, porque lo vimos todos en televisión, que la Fuerza Armada había montado un aparataje, había montado ¿cómo se llama eso? Una tarima, había montado un montón de cosas el día anterior. Y entonces ahí entra, y ahorita estamos viendo ahí en esta cosa de aquí atrás, entra Bukele acompañado de uno de los, entonces creo que era vicepresidentes, que es este Gallegos. Pero Gallegos no se siente en la silla del presidente. Es aún. Es aún vicepresidente. Pero en ese momento, digo. Entonces, no se sienta en la silla del presidente. No toca el gong. Quien usurpa esa condición es el presidente de la República, el presidente del Ejecutivo, rodeado de los soldados, que era primera vez realmente que... Yo voy a reconocerle algo. Fue un exceso entrar a la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la República. El presidente lo que debió haber hecho fue convocar a la gente, si usted quiere, a los alrededores de la Asamblea, hacer el meeting, exigirla como acto político al que tiene derecho, y los que fueron ahí derecho también a congregarse y reunirse,
hacer el acto político, exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación del préstamo e irse. Por supuesto, Marvin. Creo que fue un exceso entrar a la Asamblea Legislativa, pero dejar que se tomara. Es que le voy a decir una cosa, más allá de que él no quería dar golpe de Estado, o que usted diga que quería dar golpe de Estado, porque esto será su palabra contra la mía, ¿verdad? No, son dos opiniones distintas, exacto, nada más. Entonces, pero más allá de que sí o no, el permitir las fotografías bueno, es que circularon por todo el mundo. No solo las permitió. No, me refiero, cuando digo permitir no es que prohibiera afuera a los periodistas, sino que es el hecho de... Pero metió a los periodistas. Mira, ahorita están pero es correcto. A lo que me quiero referir es que dejar que eso saliera, no me refiero a prohibirlo, sino me refiero a él hacer ese acto que iba a generar fotografías, que iba a generar titulares, que iba a poner a El Salvador en varias planas y noticieros del mundo. Ese exceso causó un daño político. Sí, Marvin, pero yo entiendo ese punto y estoy de acuerdo con usted, pero yo voy más allá. Realmente creo que sí es obligación. O sea, usted que habla y que tiene razón y que le gusta la política internacional y ha hecho una referencia a los Estados Unidos. Imagínese el presidente Trump, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras sí. Imagínese el presidente Trump, el presidente más poderoso del mundo, hasta que los chinos lo desbanquen, que en este momento paró toda la política migratoria que había sido su campaña electoral, o parte importante de su campaña electoral, porque un pequeño juez de California, de un distrito X, le dijo que no podía hacerlo. Eso es lo que pasa en un Estado de Derecho. Nuestra democracia es incipiente, tenemos demasiado poco tiempo, valga esa mala expresión. O sea, tenemos una democracia tan frágil. Que aquí no se trata, vuelvo a repetir, que si el FMLN ganó las elecciones, que si Nuevas Ideas ganó las elecciones, que si Arena ganó las elecciones o cualquier otro partido. Aquí se trata que todos los actores tienen que ser mejores y tienen que permitir que se hicieron muchos desmanes en el pasado. Hombre, si venimos de dictaduras. Pero ha hablado diciendo que va a hacer lo contrario. Y desafortunadamente, Marvin, con esto termino, no ha hecho lo contrario. Está haciendo lo mismo, si no lo peor. Y eso es lo que me molesta. Bueno, hay una cosa que yo voy a diferir. Hay un artículo de Carlos Dada muy interesante que le pregunta a su papá, dice él ahí en el artículo, sobre si en la dictadura militar alguna vez entró el ejército al hemiciclo de la Asamblea Legislativa. Y Héctor Dada Iresi, entiendo yo, le dice que no, que nunca pasó eso en la dictadura militar, nunca entraron. Y claro, es que doctor, es que no había necesidad de enviar el ejército, porque el que mandaba el país era el ejército. Eso se lo acepto. No había necesidad, pero sí hubieron casos, por ejemplo, porque era presidente de la Asamblea Legislativa y él me lo contó, un migueleño, el doctor Salvador Guerra Hércules, cuando el fraude que le robó la elección en 1972 a Napoleón Duarte y Guillermo Ungo, y pusieron al coronel Arturo Armando Molina. El escándalo que se dio adentro entre los diputados de la oposición, hasta con insultos, palabras soeces. Todo eso es cierto, pero entonces, el mal anterior no justifica el mal actual. Totalmente de acuerdo. Lo que quiero decir es que en la Asamblea Legislativa, la institucionalidad del país, tenemos una herencia en la que cuesta, créame, doctor, sí, cuesta. Claro. Decía Horacio Castellanos Moya en El Asco, que no sé si usted lo ha leído y lo comparte. Sí, no lo comparto, sí lo he leído. Decía que todos somos un dictadorcito y que nuestro gran imperio es la casa. Ahí es donde comenzamos a ser dictadores. Pero entonces, ahí hay que hablar, yo sé que ya quiere hablar Calixto. Hay una cuestión cultural, que no digo que sea buena. No. Pero más que cultural, es humana. Exactamente. Es humana. Un ratito, quiero darle paso a Calixto para que también dé sus comentarios, que son muy valiosos. Calixto, su opinión. Calixto, venite para acá, ya no le tengas miedo a la pandemia, así vamos a hablar todos juntos. Ya hay con distanciamiento social, Calixto. Ya hay inmunidad de grupo. Ya hay inmunidad de grupo. Calixto, atrévete. Porque aquí Sergio Méndez te habló de la deposición, eso quiere decir ir al baño a hacer pupú, no hagas caso. A ver, como creo que coincidimos, o mi opinión es que lo del 9F
no es algo que aparece espontáneamente. Yo soy de los que pienso que lo del 9F, y conociendo al presidente como lo conozco en los años que estuvo por acá, por Nuevo Cuscatlán, lo del 9F estuvo fríamente planificado y calculado. Es decir, no estamos ante una situación que espontáneamente se generó. Y por lo tanto, fue bien premeditado, planificado. Y ha generado todo lo que ha generado. Ahora, yo quiero irme al fondo de esto porque pareciera ser que hay veces, en muchas opiniones, nos vamos, y está bien, nos vamos a los efectos y no nos vamos a las causas. La causa, realmente la causa de todo esto que ha ocurrido, que ocurrió y que ha venido ocurriendo en torno a eso, como la misma interpelación, tiene un responsable, y el responsable es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque francamente, y creo que eso está más o menos visto desde la firma de los acuerdos de paz para acá, francamente, en los regímenes presidencialistas como el nuestro, quien en primer lugar y por constitución también está obligado a buscar la armonía social, a tender puentes con los sectores económicos, con las fuerzas políticas, con los otros órganos del Estado, es el presidente de la República. Pero entonces él ha decidido no tender esos puentes y los dinamitó. Y entonces todo lo que está ocurriendo obedece a ese estilo de gobierno. Claro, yo no, y como diputado que fui, yo no paso por alto el hecho de que las fuerzas políticas, los diputados y diputadas ahí en la Asamblea, tienen su peso específico y sus competencias correspondientes, pero francamente ahí, en esas paredes de la Asamblea, resuena frecuentemente, digamos, las iniciativas del gobierno, del Ejecutivo, que van, que vienen, que se cabildean, que se buscan los votos y todo eso. Digo, el peso que tiene el presidente. Entonces, por lo tanto, no negando que tiene su peso específico los diputados y las diputadas, pero francamente el país está donde está, es por el estilo del presidente de la República. Quiero decir esto, además, otra cosa. Porque mientras tenemos esta discusión y estos debates, ¿verdad? Mientras se da la interpelación, mientras las comisiones especiales para estas cosas se conforman en la Asamblea, etcétera, hay un asunto que creo que se va a ir sintiendo cada vez más. Es el desplome del país, el colapso del país, lamentablemente. Es decir, los niveles de endeudamiento que tenemos, que yo creería que el otro año vamos a llegar al 100% del endeudamiento, ¿ya? Y eso significa, además, que todos los indicadores de desarrollo económico y social que nos había costado ir subiendo, ir avanzando, en esta, como dice Miguel, en esta frágil democracia, todo eso se cayó y todavía no hay claridad de hasta dónde vamos a tocar fondo. Entonces, mientras esta realidad ocurre, mientras más fuentes de empleo se están perdiendo, pues está ese debate en torno al golpe de Estado y todo eso que hay que darlo y hay que darle el tratamiento, pero de alguna manera esos temas tratan de ocultar esta realidad concreta en la que hemos caído como país, producto, creo yo, de un estilo presidencial autoritario. Perfecto. Voy a compartir con todos ustedes, luego de este comentario de Calixto del tema económico de nuestro país, en esta comisión, el doctor René Portillo Cuadra señala lo consiguiente, donde han mandado a pedir y a llamar a más funcionarios como el presidente del Banco Central de Reserva para conocer cuánta plata ha entrado al erario público con relación a la colocación de más deuda internacional. Esto fue lo que dijo, se lo presentamos.
En esta primera reunión de la Comisión Especial para investigar el uso de los fondos durante la pandemia, hemos tomado decisiones importantes. La primera es llamar a esta comisión al presidente del Banco Central de Reserva para que nos pueda informar cuánto dinero había en caja y cuánto ingresó en concepto de colocación de bonos y préstamos al Banco Central de Reserva. Igualmente hemos identificado alrededor de 11 casos importantes en los cuales existe una presunción de irregularidad de los procedimientos y la utilización de fondos, como es el caso de compra de mascarillas, como es el caso de compra de botas, como es el caso de la reorientación de un préstamo de 170 millones que iba a la construcción del Hospital Rosales, como es el caso de la construcción del Hospital El Salvador y algunos otros casos más que los vamos a analizar detenidamente. Hemos iniciado el trabajo de esta comisión también solicitando al FBI que pueda informarnos sobre el uso y donación de respiradores que todavía no han llegado al país, pero que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos. Listo, y con este video vamos nuevamente con ustedes, pero antes aguántame un ratito porque tengo muy buenos comentarios para todos ustedes, y es que Solo Six, el nuevo jabón Six Ultra, frutos del trópico, tiene cápsulas de perfume que le dan aroma a tu ropa hasta por 30 días. Solo Six pudo hacerlo. Doctor Fortín, Marvin y por supuesto extensible para Calixto. La comisión especial de la cual se ha articulado en la Asamblea Legislativa para el tema de fondos, luego que varios tanques de pensamiento como la ANEP, FUSADES, etcétera, renunciaran, como la UCA, para verificar la inversión de estos, va a tocar varios temas, y uno de ellos es que ha pedido, o va a pedir, mejor dicho, como ellos lo han adelantado, me lo busca producción y me lo pone, al FBI, luego de conocer que los ventiladores no vinieron al país, pero una noticia que establecía que habían sido encontrados en Miami, luego se determinó por parte de este buró de investigación que no son los mismos. Parte de las donaciones de los cuales en determinado momento se presentaron. Doctor, va en la misma línea, tanto de colocación de deuda para saber cómo ingresaron, como por supuesto parte de las donaciones. ¿Su opinión? Esto de los ventiladores todavía tenemos muy poca información, que si son los mismos, que si no son los mismos, que si entraron, que si no entraron. Pues será que evidentemente son otros niveles de capacidades las que tienen los Estados Unidos, evidentemente, de las que tiene un paísito pequeñito como el nuestro. Porque, pues, pero que hay un acto de corrupción allá en Estados Unidos, lo hay. Ahora, que si eso tiene que ver con El Salvador, creo que todavía está por verse, creo que es muy prematuro hablar de esto. El embajador, que es amigo del presidente Bukele, ha dicho que no. También creo que es bastante aventurado el señor embajador al hablar de una investigación en curso. Ya le ha pasado, señor embajador, que usted dice cosas y después resulta con que se tiene que desdecir porque lo que acaba de decir no era cierto. O ha habido otras ocasiones en que usted habla en privado con el presidente de la República y el presidente de la República, que es un poco más bocón que cualquiera, esto lo hace público inmediatamente después y tergiversa las cosas. Porque una de las cosas, Marvin, que a mí no me gusta del presidente, una de las cosas es que miente mucho, de verdad miente mucho. O sea, dice cosas que claramente no son ciertas. Y entonces hace, y es muy aventado, es decir, cómo decirlo de alguna manera, no es reflexivo. Entonces en la noche se le ocurre algo y lo pone en el Twitter. Yo francamente, si fuera asesor de él, que evidentemente no lo soy ni lo seré, pero si yo fuera asesor de él, le diría que no usa el Twitter, hombre. Si es que en las noches, todas las noches, o casi todas las noches, se le ocurre decir un montón de cosas, algunas de ellas peligrosas. Usted lo sabe, Marvin, ha maldecido a los diputados. Ha dicho, no es que haya mandado a matar a los magistrados, porque eso no es cierto, pero ha dicho que aunque aquí ya pasó, ¿sabe, verdad? ¿Qué manda? Históricamente ya un presidente mandó a fusilar a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, usted que es historiador nos puede contar de eso. En 1800, y fíjese que fue famoso, porque es el capitán general Gerardo Barros. Sí, por supuesto. Porque fallaron en contra de él, les armó un juicio y fusiló a los... ¿Y eso estuvo bien? Acuérdese la vendetta que le vino, a él también lo fusilaron después. Exactamente, y yo esperaría que
que no fusilen aquí a nadie, ni siquiera a Bukele, porque a nadie se le desea ningún daño. Pero sí le digo. No, la moraleja La moraleja es que si es vamos que a todo empezar a regresa. fusilar, ¿verdad? Ajá. Exacto, Sí. nos vamos a fusilar todos, ¿verdad? Y al final nos vamos a fusilar todos. Entonces, la cuestión en este país, les vuelvo a repetir, es que el presidente que prometió ser mejor que los anteriores, que prometió que iba a gobernar con la ley, que prometió que iba a hacer un montón de cosas por el pueblo y que iba a ser transparente, que iba... ¿No se acuerda que lo primero que dijo fue que iba a hacer las ICIES? Fíjese que, y ahí está, ¿no? Pero no sirve. Entonces hay que preguntarle al que coordina la CICIES. Es que ese es el punto, Marvin. Hay que preguntarle todo al que lo que ha coordina dicho el la CICIES. presidente, No, pero la dígame qué CICIES obras ahí- ha hecho. La CICIES ahí está. No, Marvin, no, Y quien la preside es un funcionario de la OEA. Sí, pero una CICIES. Entonces hay que preguntarle. No, yo no estoy diciendo que funcione o no funcione. Estoy diciendo que hay que preguntarle al encargado por qué no funciona. Y la razón o es muy qué simple. está haciendo. No, la razón es muy simple. La CICIES está dentro del Ejecutivo. Bueno. Aunque, pues sí, pero nadie puede ser juez de sí mismo. Pero el encargado de la CICIES, doctor, es un funcionario diplomático. Ay, sí, pero la OEA. Bueno, la OEA. bueno, y o sea- el secretario general de la OEA. Bueno, por a Dios. ustedes les gusta cuando ataca a Venezuela y a Nicaragua. A mí nunca pero- me ha gustado el secretario de la OEA, nunca. Pero me parece que es un tipo apoya al totalmente otro, vendido. Bueno, yo sé, pero hay ahí una cosa que es la realidad porque es el único organismo que tenemos. No, está la OEA. Y si hablamos de institucionalidad, para bien o para mal, está la OEA. O sea, es el único organismo regional que tenemos. Regional, pues. sí. No, Pues también, sí, también o sea, está la la Corte CELAC. Centroamericana, la CELAC, etcétera, Pues sí, etcétera. pero la CELAC la hizo Hugo Chávez, ¿va? Entonces no nos va a gustar. Si nos vamos ahí, Es que yo no estoy hablando de Hugo Chávez. No, pero le digo, como la CELAC la hicieron para competir con la OEA, porque hubo un grupo que dijo que la OEA no servía. Claro, pero está la ONU, Entonces, está la ONU, está la Corte Interamericana de Justicia. Claro. Hay cortes Y ahorita, regionales. y entiendo yo, se ha presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Que el del Pacto de San José, parece ser que ya hay algunas demandas de los varados, entiendo yo, que la iban a Bueno, presentar. lo de los varados es otra cosa, Marvin, increíble. pero entiendo, entonces las instituciones que la CIDH es de la OEA, de alguna manera funcionan, Sí, pues, ¿verdad? pero no es que no no vamos a están decir, funcionando. no vamos a no están decir, funcionando, pero yo creo que nos estamos yendo del tema. no, claro. Yo creo que nos estamos Pero yendo del tema. Yo quería decir algo en relación a eso. Por ejemplo, que, digamos, lo de Calixto, lo del estilo del presidente, que es interesante, y lo suyo que tiene que ver con la elección del 28 de febrero. Lo de Calixto hablaba del estilo del presidente. 28 de febrero se refiere al Las próximo elecciones, año. exacto, sí. Ajá. El latinobarómetro que suele, digamos, encuestar, digamos, a la América Latina, incluso mide la popularidad de la democracia, estableció que El Salvador es uno de los países donde quisieran, oiga bien esto, y no estoy diciendo que eso sea correcto, pero que entre la democracia y un presidente fuerte que ordenara esto, prefieren un presidente fuerte. Claro. Y esto es por lo Claro. que Calixto decía, que el estilo, ¿verdad?, del presidente, de alguna manera, tenemos una nueva generación de políticos, y le vuelvo a mencionar el caso de Trump, ¿verdad?, que responden mucho al pulso ciudadano, al pulso de la gente. Sí, pero mire, Marvin, Esto es como aquel interrumpirlo un segundo. empresarial que dice al cliente lo que pida. Pero déjeme. Los políticos Sí, pero responden. déjeme hablar, porque si no solo va a ser un monólogo. Responden. Lo que pasa, como usted psiquiatra está acostumbrado a tenernos sentados en el diván, ¿verdad? Claro, Y pero solo- ahorita déjeme hablar por Va, eso ok. mismo, ¿verdad? Y lo segundo, y con esto termino, doctor. El 28 de febrero, por todo lo que usted está diciendo, que yo digo, tiene usted derecho a plantear, digamos, esta posición, yo el 28 de febrero lo veo como un referéndum. Más que como elegir asamblea legislativa, ya he oído esa como un condición. referéndum, porque el 28 de febrero, si la gente le da 43 votos al presidente como mínimo, ¿verdad?, le van a estar diciendo su estilo, lo que sea Calixto, su estilo nos parece, como usted ha manejado la pandemia nos parece, como ha manejado el país nos parece. Si no le dan 43 votos y le dan el control de la mayoría calificada al bloque Arena, FMLN, PDC, Nuestro Tiempo, vamos, usted va a ver cuánto sacan ahí, entonces el pueblo le va a estar diciendo, no, el estilo que usted utilizó no, le ponemos este bloque para que usted reconozca que también este es un poder, y entonces sí, a partir del 28 de febrero estén obligados
por el resultado electoral a sentarse a negociar, porque lo que pasa ahorita es, doctor, que esa confrontación entre órganos significa que uno no reconoce al otro y el otro no reconoce al otro. Vaya, ahora déjeme reaccionar a esto. Lo que dijo Calixto, yo estoy totalmente de acuerdo, y usted que es historiador lo sabe. Cuando la Roma imperial existía, al emperador se le llamaba el pontífice, es decir, el que hace los puentes. Eso es lo que quiere decir pontífice, el que hace los puentes. Esa era una de las funciones implícitas, aunque no la haya cumplido ni Calígula, ni Nerón, ni la mitad de todo, ¿verdad? Pero esa era una de las funciones implícitas. Pero en la Constitución salvadoreña es una condición explícita. Porque en la Constitución salvadoreña al presidente se le pide ser pontífice, en ese sentido romano, ¿verdad? Al presidente se le pide hacer puentes, al presidente se le pide, esto es, y usted lo sabe, Calixto lo sabe, y cualquiera que sepa de leyes lo sabe, hasta Sergio lo sabe, realmente... Sabrá. Sabrá. Bueno, dejemos a Sergio, pues, y sigamos entre Calixto, Marvin y yo. Siento que debe evaluar, ¿verdad?, la continuidad de ustedes. Aguántenme un ratito, por favor. Pero si rápido. Sí, pero no he podido contestar. Porque usted me dice, mira, invitemos a Calixto, pero para que lo venga a escuchar. No. Fíjate que vos, esto es un acto de represión. Como le dije que no sabía de leyes, entonces ahora me está callando. No, tiene el poder, autoridad tiene el poder, está siendo autoritario. Autoridad que no ejerce. Autoridad que no ejerce el poder no es autoridad. El punto es que el presidente no ha actuado de acuerdo a lo que explícitamente la ley le ordena, que es lo único que el presidente puede, o cualquier funcionario puede hacer, lo que la ley le ordene. Y el punto final es que el presidente ya no es el presidente de nuevas ideas. Por ejemplo, yo fui un crítico muy fuerte de la actitud del señor Saca, que en su momento quería ser presidente de la República y presidente de Arena. No, lo dijo que era presidente de la República de 8-4. Algo así dijo. Eso es una grosería. El presidente de la República no gobierna para un porcentaje que le son afines. El presidente de la República es presidente para todos y sobre todo para los que no están de acuerdo con él. Y esto es lo que falla el presidente Bukele. El presidente Bukele cree que puede gobernar para sus allegados y solo está viendo las estadísticas. Si las estadísticas le bajan, entonces cambia la actitud. Yo entiendo que eso es políticamente usual, no voy a decir correcto, pero usual, pero no es correcto. Y eso es todo lo que quería decir. Calixto Mejía, su opinión sobre lo que los dos caballeros acaban de manifestar. O sea que Sergio no sabe mucho de leyes. Yo quisiera incorporar un elemento a esta discusión. Y lamentablemente en esta joven democracia que tenemos, frágil también, como lo decía Miguel, hay un actor que está dejando mucho que desear y que también en la historia va a tener que rendir cuentas tarde o temprano. Es el señor fiscal general de la República. Es decir, por ejemplo, que la conformación en el Congreso de comisiones especiales, por ejemplo esta que tú señalabas, la que se refirió el diputado Portillo Cuadra, es decir, lo que están investigando, que ha sido, cuánto dinero ha ingresado al país, de las aprobaciones, ratificaciones que ha hecho el Congreso, de recursos, de préstamos o de donaciones, cuánto ha ingresado, cuántas bonos se han colocado, a qué tasa de interés y todo esto, tiene a la base el vacío de la debilidad en cuanto al cumplimiento de ley del fiscal general de la República. Aún la misma interpelación del ministro de la Defensa tiene a la base una conclusión ligera a la que llega el fiscal general de la República de catalogar aquello como un exceso.
cuando, digamos, hay también suficiente opinión jurídica, política, histórica, constitucional, sobre, digamos, ese actuar de la Fuerza Armada ese día que para muchos fue golpe de Estado. Entonces, ante esa situación de, digamos, la poca operancia de la Fiscalía General de la República, entonces la Asamblea actuando, tomando las decisiones de estas comisiones especiales. Esperemos por la transparencia, ¿no? Porque yo soy de los que sostengo que realmente el 28F, me pongo de acuerdo con Marvin en términos políticos, que lo que está el 28 de febrero próximo en juego es una especie de referente, digámoslo de esta manera, ¿no? Y estará claro que sí, el estilo del presidente, pero también, a mi criterio, es una batalla entre democracia y autoritarismo, de los que queremos democracia, y el estilo presidencial autoritario, dictatorial, y por otro lado es una batalla entre la transparencia y la corrupción, porque si algo está apareciendo con distintos casos, que ya todos sabemos, se ha comentado también esto, ¿no? Se está comentando mucho, distintos casos que a la luz hay potenciales indicios de casos de corrupción, es que realmente los funcionarios del actual gobierno que están haciendo eso realmente dejan mucho que desear y no esconden, digamos, con algo así como que dicen, mira, lo hice y qué pues, sí, lo hice y qué pues, ¿verdad? Algo así como reos confesos, algunos, no todos, obviamente, algunos. Entonces, el 28 de febrero, ¿qué es lo que va a estar? Una batalla entre los que aspiramos que avancemos en transparencia y quienes están malversando o se han corrompido o se están corrompiendo con los bienes, el dinero público que es de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Listo. Este día, en horas de la tarde, el señor secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, dio declaraciones a un medio de comunicación. Vamos a ver si tenemos el video para presentarlo, y ha adelantado, esto nace precisamente de una expresión que tuvo el doctor Fortín y Marvin, que hablaban del decreto 661. El señor presidente ha dado instrucciones para manifestar que va a sancionar y publicar el decreto 661. Esto va posteriormente a la Asamblea Legislativa para detallar las nuevas fechas de apertura económica escalonada, y esto sucedió ahora en la tarde. Se viene a colación por parte de producción por lo que usted acaba de mencionar. Marvin, doctor Fortín, tengo muy poco tiempo. Calixto Mejía, su interpretación, por favor. Es bueno que lo sancione. Yo lo dije en otra plataforma mediática hace una semana, que lo correcto era que el presidente sancionara y mandara a publicar, digamos, lo más pronto posible esto. Con esta reapertura que tenemos en estos momentos, hacia el 15 de septiembre estaremos viendo si no hay rebrote o no hay una disparada de los casos. Y va a necesitar en aquel momento entonces considerarse volver a guardar, ¿verdad?, a qué gente, a qué zonas, ¿verdad? Este decreto 661 establecía al parecer cuarentenas. Se llaman cercos epidemiológicos, que el Ejecutivo los va a necesitar y que puede servir. Y recomendar, traer a colación lo de la OMS y recomendar esto, porque no he visto que nadie ha enfocado esto en los medios del país, y es que la OMS advertía que para América Latina, que los grandes vectores de contagio en estas, digamos, regresadas a la economía van a ser los jóvenes, porque son los que se van a ir a exponer para ir a fiestas, a discotecas, a bares, y que ellos pueden llevar, digamos, el virus a las casas. Así es que la gente tenga esta consideración y que la reapertura sea gradual y que sea con las medidas sanitarias que exige
esta enfermedad. Yo estoy de acuerdo, creo que la reapertura debió de haber comenzado siendo gradual y el día lunes de repente se abrió todo, creo que eso fue... Aunque la gente no se ha fijado, ¿verdad? El transporte no ha salido totalmente, hay menos. La gente tiene cierto temor, digamos, ¿verdad? De Lo salir que pasa es que calle. durante meses, Marvin, se estuvo manejando la situación de la paranoia de esta enfermedad, o sea, ahí tenemos a nuestro amigo Calixto, al que esperamos ver algún día en persona y poderlo volver a abrazar alguna vez, pero la cuestión es que... Eso no viene, Calixto, por los abrazos que usted pues excesivamente le da, ¿verdad? Calixto tiene miedo más de usted que de la pandemia. Yo por doctor, eso me distancié, porque cuando me habían dicho que el doctor Fortín cuando hablaba escupía, entonces no vaya a ser que el coronavirus. ¿verdad? No, y todo es de índolo sexual, el doctor, entonces... Y ya va con su fijación y Es freudiano. Ya va, Es no, el paciente freudiano no lo estamos viendo en televisión ahorita, pero está hablando. Sí, no es Freud se Calixto. termina presionando a la par, pero lo que Mire, le quiero decir... les quiero decir una cosa al público, que esto es bien importante. Realmente estamos siendo absurdos en el manejo de la pandemia. Esto, yo creo que el presidente haga el 661, me encanta. Realmente lo debió de haber hecho desde el principio, pero por estas tonterías de pleito no lo hizo. Ahora, miren, se ponen a pensar por qué la gente tose o estornuda así. Pues porque antes daban la mano, pero ahora la gente tose y estornuda aquí, se llena de bacterias todo esto y después del codo, que por cierto es lo que uno no limpia nunca. De manera que eso es absurdo, eso de estarse dando el codo es un absurdo. Lo más sencillo, darse la mano y después echarse alcohol y desaparecer. Esa es la parte que normalmente usted nunca se limpia. Pues no sé cuál es la que tú no te limpias, hijo. Aguántame un ratito, quiero presentarles el Y un video. día, ¿por qué no hacemos ya que los veo ustedes interesados, por qué no hacemos un programa sobre la sexualidad? Porque yo veo que... No, y a mí no me metan, yo soy... Me imagino que el doctor soñaba. Pero a mí me parece excelente. Mire, no me lo permite la hora. No, quizá más pero vos adelante. que sos paciente Ya se eterno. viene Sport Night, si usted quiere se puede ir para allá. Señores, tengo este video del señor Los secretario. veo con una fijación sexual a Sí, pero lo ustedes. veo... Es terrible. Sí, pero está bien ese tema, pero lo veo demasiado emocionado. No, hijito, el emocionado es usted. No, y que hace hincapié en Marvin. Y ahora ya va con Marvin ahí. Sí, Marvin, usted está en medio de los dos, aguánteme un ratito. Podemos quiero hablar del presentar- les recomiendo que lea el 118 de la Constitución. ¿Cómo no? Ahí se habla de políticas poblacionales. Sí. Ahí entra el tema de la sexualidad. Es importante, Hombre, correcto. para que aprenda de leyes Listo, también. También quiero de paso. presentarles el video del señor secretario refiriéndose a ese tema. Por favor, producción. La verdad es de que el decreto 661 es un decreto que solamente es declarativo. A este momento ya no nos sirve de nada. Yo he criticado fuertemente a la Sala de lo Constitucional a pesar del respeto que me merecen, pero las resoluciones pueden y deben ser criticadas desde el punto de vista jurídico y desde mi punto de vista se alejan de la realidad que vivimos porque una resolución declarativa no le sirve a la población. Es decir, y los diputados tampoco hicieron nada, a pesar que sabían que tenemos el 24 la apertura de todo, no hicieron ningún nuevo decreto en lo absoluto para poder realmente generar estas herramientas. El 661 al final del día pues será sancionado conforme lo establecen los plazos que establece. Ok, esto fue lo que esbozó, lo que ya habíamos dicho. Calixto, tengo poco tiempo, pero voy con usted, por favor, que es importante. Jurídica y políticamente da pena lo que dice un funcionario importante, conocedor del derecho el actual gobierno. La verdad es que cuánto tiempo se ha perdido, cuánto dinero se ha perdido, cuánta energía se ha perdido, cuántas vidas se han perdido, producto de un estilo del presidente que ha llevado ese tema relacionado con el decreto 661, lo llevó hasta que tuvo que la sala resolver, como ya sabemos, y ahora tiene que mandar a publicar. Ojalá en el devenir del tiempo, yo lo he venido sosteniendo, el actuar de los actuales funcionarios tienen que rendir cuentas, aunque ya no estén en el gobierno, porque no se vale que teniendo la investidura de presidente, vicepresidente o ministro, ¿verdad? Y producto de su estilo de gobierno y sus decisiones, se lleven de encuentro la vida de muchos compatriotas, la salud de muchos compatriotas. Así es que hoy, pues que lo mande a publicar, pues, pero creo que no hay que olvidar
lo que nos hubiéramos evitado seguramente si se hubiera hecho en el momento en que se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa. Listo, no hay tiempo para más, los espero el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Marvin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor, y a Calixto, saludos también. Listo, te espero el próximo jueves para que nos acompañe. Doctor Miguel Fortín Magaña, muchísimas gracias. Pues qué gusto estar con Calixto, con Marvin y hasta contigo, mi querido Sergio. Así que un abrazo. Listo. Calixto Mejía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo espero el otro jueves. Marvin, Miguel, y a ti y a todos los compatriotas. Gracias. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado de principio a fin. Será hasta el próximo jueves. Se quedan con Fundación Ayúdame a Vivir. Tremendo el trabajo que están realizando hoy por hoy. Al igual que Fundación Hospital Bloom, esta semana hablamos también con miembros de la Teletón, que ya viene un evento de amor en el cual vamos a estar involucrados no solamente los talentos a nivel nacional, sino que también, por supuesto, todos los medios de comunicación abrazados para sacar a nuestros niños adelante, que fue sumamente motivador. Así son las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Mañana viernes, 6:30 de la mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Los espero. Nos estará acompañando el candidato de la alcaldía de San Miguel por el partido Gana, el señor Will Salgado. Hablaremos de todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Así están las cosas. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.